Qué bueno es nuestro Dios. Vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra, pasaje muy conocido por todos nosotros. Reiteramos nuevamente nuestra bienvenida a todos los hermanos, a los amigos que están con nosotros en este lugar. Dios les bendiga. También a los que siguen la transmisión de nuestra escuela dominical, que el Señor les bendiga de manera especial. Aleluya. Hechos capítulo 8, verso 26. Leo algunos versículos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Padre, muchas gracias. Queremos darte una vez más por tu misericordia y tu bondad, por la oportunidad maravillosa que me brindas de poder estar delante de ti y de tu pueblo, este pueblo que compraste, Señor, a precio de sangre, con sangre preciosa, que redimiste de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Gracias por tenernos aquí en tu casa, disfrutando de este ambiente de alabanza y de adoración a ti, Señor. Te ruego ahora que nos bendigas a través de tu palabra. Usa mi vida, por favor, dame tu gracia para transmitir esta palabra y que esta palabra cumpla, Señor, el propósito como siempre para el cual tú la envías en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermano, por favor, tenga la bondad. Aleluya. Y hoy estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema la fe salvadora. La fe salvadora. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. En la Biblia encontramos diferentes tipos de fe. A medida que vamos estudiando la palabra del Señor, podemos encontrar diferentes tipos de fe y la palabra del Señor habla acerca de ello. Por ejemplo,
encontramos en la Biblia la fe humana o la fe natural. La fe humana o la fe natural es esa fe innata en la vida del ser humano. La persona nace con esa fe. Esa fe viene impregnada como un sello en la vida del ser humano que le instruye, le indica, le motiva y le dice que hay un ser supremo detrás de todo lo creado, que hay un ser supremo detrás de todo lo que existe. Alabado sea el Señor. Y es esa fe que es inherente a todos los seres humanos y es la fe que lleva, esa fe natural, es la que lleva al hombre de manera correcta o de manera incorrecta a adorar a un ser supremo. O sea, es esa fe que está impregnada, reitero, es innata en la vida del ser humano y le dice, hay un creador, hay un Dios, hay un ser supremo. Y por eso usted ve esa inclinación en el ser humano a adorar a algo que ellos consideran o que la persona considera que es un ser supremo para ellos. Aunque sea de manera equivocada, pero usted encuentra a la persona adorando a ese ser supremo. Algunos adoran a una serpiente, otros adoran a una vaca, otros adoran a un ratón, a una piedra, a un pedazo de palo. Bueno, hay una cantidad de cosas que uno se queda anonadado, pero bueno, eso es parte de la naturaleza humana. Entonces, esa es esa fe natural. Y esa fe natural la colocó Dios en la vida del hombre para que el hombre entienda que hay un ser supremo y debe buscar, alabado sea el Señor, a ese ser supremo. Esa guía que Dios le dio al hombre para encontrarse con ese ser supremo es la creación. Usted mira, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 18 al 23, Dios se ha revelado al ser humano a través de las cosas que existen. O sea, la persona así nunca haya pisado la puerta de una iglesia. Cuando la persona observa todo lo creado, todo lo que está a su alrededor, se da cuenta que hay un ser supremo, un creador detrás de todo lo que existe. Que la persona no lo quiera creer así es otra cosa. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo, pero que hay un Dios supremo que es la causa de todo lo que existe, la causa de todo lo que nosotros podemos ver. O sea que el hombre no tendrá excusa un día delante de Dios, porque Dios le va a decir, yo me revelé a usted a través de la creación, a través de todo lo que usted veía, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, todo lo que estaba a su alrededor, el medio ambiente en el que usted vivía, yo lo creé, yo lo hice para que usted entendiera que había un ser supremo al cual usted debía rendirle adoración. Entonces, ese ser supremo no es la culebra, porque la culebra hace parte de esa creación. El ser supremo no es el sol, porque el sol hace parte de esa creación. El ser supremo no es la luna, porque la luna hace parte de esa creación. El ser supremo, los seres supremos no son las galaxias y todo lo que existe, porque eso hace parte de esa creación. Detrás de esa creación está el ser supremo. Está el Dios que dice la Biblia que hizo los cielos y la tierra. Alguien dirá, yo no creo en lo que está escrito. Me dijo alguien, porque lo que está escrito lo escribieron los hombres. Le dije, claro que sí, porque un gato no la iba a escribir. La Biblia es clara en decir que la escribieron hombres siendo inspirados. Que hermano, cuando uno mira la Biblia, no fue que se sentaron. Aproximadamente esos 40 autores que la escribieron, no se sentaron cada uno en un cubículo y a decir, bueno, yo voy a escribir Génesis dice así, y y el otro no.
se escribió en un periodo de 1600 años, en épocas diferentes, escritores diferentes, o sea, terrible, o sea, la unidad para poder uno contemplar la unidad que hay en las Sagradas Escrituras. Como el Antiguo Testamento y todo lo que sucedía con los sacrificios y todo lo que pasaba, era un vehículo que nos estaba llevando para presentarnos a Cristo. Y la ley, todo lo que sucedía, viene a tener su cumplimiento perfecto en la persona de Jesucristo. La Biblia dice que la ley era un tutor, era un maestro. Un tutor era un maestro en la antigüedad. Los padres, los reyes y toda esta gente importantes, prácticamente ellos no criaban sus hijos. No los educaban en otra manera, los educaban los tutores. Así que le agarraban al muchachito cuando ya lo destetaban o ya estaba en condiciones, que aquí se desteta un niño a los, ¿qué? 6 meses. Bueno, allá los destetaban más tiempito, 5 o 6 años. ¿Ah? Y luego se lo entregaban al tutor. Y el tutor se encargaba de la formación. Bonito que diéramos los muchachos para que a un tutor que los forme, ¿verdad? Porque hoy los muchachos nos están formando a nosotros. Bueno, ellos los entregaban a un tutor y esos tutores se caracterizaban por ser rígidos. La disciplina era fundamental. Y cuando ya estaba formado el muchacho, entonces lo traían y le decían, si era un rey, le decía, aquí está el príncipe ya listo. Está formadito para asumir la responsabilidad del reino. Eso fue lo que pasó con la ley. La ley era ese tutor, ese maestro, a través de todo su sacrificio y de todas las cosas y de lo tajante que era. Era ese tutor. Ahora, cuando ya llega Cristo, que es el cumplimiento perfecto de la ley, porque ningún hombre cumplió la ley. El único que la cumplió a perfección y el que le dijo a la ley, hasta aquí puede llegar, fue Jesucristo. En él se cumplió la ley. Entonces, la ley sirvió de vehículo, sirvió de ese ayo, sirvió de ese tutor, de ese maestro para traernos a Cristo. Ya llegamos a Cristo, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces mire que todo lo creado le muestra al hombre que Dios existe. O sea, el hombre no tendrá excusa. Delante de Dios no va a tener excusa, porque Dios le va a decir, yo coloqué un granito de fe en usted. Lamentablemente usted la usó para adorar un muñeco, la usó para adorar a una serpiente, la usó para adorar a una vaca, la usó para adorarse usted mismo, porque hay gente que el Dios de ellos son ellos mismos. Se adoran es ellos, se alaban ellos y se exaltan ellos. Entonces, esa es la fe humana. Pero también encontramos en la Biblia la fe como fruto del Espíritu Santo. Amén. En Gálatas capítulo 5, verso 22, se nos habla de esa fe. Y esta fe, como fruto del Espíritu Santo, es la fe que adorna el carácter espiritual y la conducta del creyente, produciendo en la vida del creyente una vida de fidelidad y una vida de confiabilidad. Tremendo, hermano. O sea, cuando la persona viene al Señor, después que se convierte a Cristo y tiene un encuentro con Él, el Espíritu de Dios viene a vivir en la vida de esa persona, y esa fe como don es la que se encarga de moldear, de formar el carácter espiritual del creyente, conduciéndolo a una vida de fidelidad.
a una vida de fidelidad, y es ese creyente que anhela y quiere ser fiel. Y se vuelve un creyente confiable. Una persona confiable en Dios, una persona seguro en Dios, una persona estable en Dios. Pero también en la Biblia encontramos la fe como don sobrenatural del Espíritu Santo. Uno es el fruto y otro es el don del Espíritu Santo. Y esa fe como don es la que encontramos en 1 Corintios 12:9. Por medio de esta fe suceden cosas sobrenaturales, cosas que de otra manera no pueden suceder. Es esa fe que lleva a que sucedan cosas extraordinarias, milagros tremendos. Uno de esos ejemplos los tenemos en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, cuando los discípulos van en medio del mar y el mar está embravecido y las olas amenazaban con destruir la embarcación. Y el Señor iba en la embarcación y luego Él se levanta y reprende al viento y reprende a la mar y se hizo grande bonanza. O sea, esa fe que da orden a la misma naturaleza, porque mire que ellos mismos se sorprenden. Y luego dicen, ¿quién es este? Tenían tiempo de estar con Él, años de estar con Él. Lo habían visto darle vista a los ciegos, que obrara milagros en los sordos, en los mudos, resucitar muertos, multiplicar los alimentos, pero no lo habían visto hablarle con qué autoridad y poder aún a la misma naturaleza. Porque cuando el Señor le dice al viento y a la mar, calla y enmudece, es como si tuvieran oído y escucharon. Cuando ellos, el viento y la mar, lo único que oían eran a unos discípulos quejumbrosos, asustados, miedosos, llenos de pánico y de terror en medio de la crisis. Pero cuando oyen el viento y la mar, oyen la otra voz, dicen, wow, estos no son los discípulos miedosos. Esta voz no es la voz de los discípulos que están asustados. Esta voz es conocida. Esta es la voz de mi Señor. Es la voz del Creador. Es la voz del dueño de todo lo que existe. Y el viento y la mar se sometieron humildemente, dice, y hubo grande bonanza. Esa es esa fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y la necesitamos, ¿verdad? Esa fe que a través de ella suceden cosas no naturales, sobrenaturales. Lindo que podamos tener esa fe en nosotros. Amén. Y que sea una realidad en nuestra vida. Que los dones del Espíritu Santo puedan estar en operación hoy en la iglesia. Sería maravilloso, ¿verdad? Que haya un hermano aquí con el don de sanidades. Que haya otro hermano con el don de milagros. Que haya otro hermano con el don de fe, el don de profecía, el don de lengua, el don de sabiduría, de ciencia. Oye, tremendo. Dios quiera podamos en algún momento estudiar esos dones, recordarlos porque los conocemos. Pero la iglesia los necesita, hermanos. Hoy necesitamos los dones del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y necesitamos ese don de fe. Cambiarían tantas cosas en nosotros. En todas las áreas, hermanos. Física, económica. O sea, habrían unos cambios sobrenaturales, maravillosos, si esa fe estuviera en nosotros también. Y el Señor, de hecho, esas son herramientas espirituales de Dios para la iglesia.
de Dios para la iglesia. Y la fe de la que le quiero hablar en esta mañana es la fe que se conoce pues en este término teológico como la fe salvadora. Es la fe que encontramos en Efesios capítulo 2, verso 8. Esta es la fe que nos guía a aceptar y obedecer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Es esa fe que nos llevó a nosotros a acercarnos a Dios, a encontrarnos con Él. Y quiero utilizar el pasaje que hemos leído como base, porque en la vida del etíope usted encuentra esta fe. Y no solo encontramos esta fe, nos vamos a dar cuenta cómo la fe, para que de verdad pueda llevar a una persona, la fe salvadora, a una verdadera conversión, esa fe tiene que involucrar el intelecto, tiene que involucrar las emociones y tiene que involucrar la voluntad de la persona. O sea, la fe salvadora tiene que apoderarse de la persona para que pueda suceder un verdadero cambio. Una verdadera transformación. Y eso a través de la palabra, porque la palabra puede que llegue al intelecto de una persona y hay que darse. Y la persona entiende, comprende, pero no sucede nada más. O pueda que llegue a las emociones. La persona no entienda mucho el mensaje, pero se emociona con lo del culto. Y qué culto tan bonito y qué palabra. Uy, para el pastor dijo tal cosa. Uy, qué cosa. Yo sentía como unos correntazos en mi vida. Sentía algo especial, pero de ahí no pasa. Y tiene que afectar la voluntad. Porque a veces yo puedo pasar y dar un paso a hacer algo, pero a veces no entiendo lo que estoy haciendo y no siento lo que estoy haciendo. Entonces, esta fe involucra la personalidad completa del ser humano. Y esta fe tiene que seguir siendo una realidad en nosotros para mantener una vida de comunión con Dios. Entonces, mire que la fe salvadora involucra toda nuestra personalidad. Primero, involucra la mente o el intelecto. Eso pasó con el etíope. Esa fe, lo primero que vino a invadir, a involucrar, a tomar el control, esa fe de este hombre fue de su mente, fue de su intelecto. Miren lo que dice el verso 30 al verso 35. Tenga su Biblia ahí para que participe conmigo de esta lectura. Bendito sea el Señor. Esa fe involucró la mente, tomó control del intelecto de este hombre. Verso 30 al verso 35. Cuando hablamos de la mente o del intelecto, en otra ocasión hablábamos sobre el alma y tocábamos esta parte. El intelecto es la parte de nuestra personalidad y es la parte que piensa, es la parte que razona, es la parte que decide, es la parte que juzga y es la parte que conoce. Nosotros pensamos con la mente, razonamos con ella, decidimos con ella, juzgamos y conocemos. De ahí que esta fe es muy importante. ¿Por qué? Lo que quiere decir esto es que la fe siempre tiene un contenido. O sea, la fe salvadora va con un contenido. Y el contenido que encontramos aquí es la palabra. Porque usted mira el verso 32 y 33. Dice, el pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Verso 33. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
El contenido que llegó al intelecto de este hombre para que respondiera a esta fe fue la palabra. O sea, ese era el contenido, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora algo más. Usted mira el verso 30 y verso 31. Felipe se le acerca a este hombre y le pregunta. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, oiga lo que le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Él ya tenía el contenido, pero no entendía el contenido. Y para que la fe salvadora pueda trabajar en mi intelecto a través de la palabra, yo tengo que entender la palabra. Para que haya una respuesta a la palabra, tengo que entenderla. Porque si no entiendo la palabra, esa fe no va a obrar, no va a trabajar en mi vida y no va a trabajar en la vida de la persona que oye la palabra. Porque él leía y usted ve que Felipe se le acerca y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? O sea, él iba leyendo y leía y leía y leía, pero no entendía. El acercamiento de Felipe a él es preguntándole que si él entendía, que si él comprendía lo que estaba leyendo. Si uno no entiende lo que lee, la vida de uno no va a ser bendecida. Mi mente no va a ser bendecida si yo no entiendo lo que estoy leyendo. No voy a sacarle provecho a la palabra si no entiendo lo que estoy leyendo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, mire, la mente tiene que entender ese contenido, cualquiera sea, en este caso, el de la palabra, para poder responder de manera positiva. O sea, si a usted le están enseñando algo y usted no lo entiende, el maestro no puede esperar que de usted haya una reacción positiva. Porque usted dice, pero ¿cómo voy a responder de manera positiva si no entiendo nada? Como cuando estábamos estudiando y decía el profesor de matemática o de química o de la materia que fuera, ¿entienden? Y uno dice, nada. Y tenía que el profesor volver otra vez a explicar y habían unos que eran muy pacientes y decía, bueno, si se nos va todo a la hora o el tiempo en esta clase, que se nos vaya, pero yo quiero que ustedes entiendan lo que les estoy enseñando. Porque de nada sirve que yo les explique y les explique si ustedes no entienden. Y se esforzaban ellos para que la persona entendiera. O sea, uno no puede dar respuesta positiva a la palabra si no la entiende. Uno no puede dar la respuesta que Dios espera de su palabra si uno no la entiende. Por eso la pregunta de Felipe al etíope es, ¿qué iba leyendo? Iba leyendo el pasaje de las Escrituras donde se habla de Cristo, y iba leyendo el pasaje de Isaías, y fue la forma de él acercarse a esta persona que quería evangelizar y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Porque él lo escuchaba que leía y dijo, este está leyendo pero no entiende ni pío. Y eso es una enseñanza importante para nosotros. Debemos preocuparnos cuando leemos la palabra por entenderla. Si queremos que nuestra mente responda de manera positiva a la palabra.
Si yo quiero que mi mente se adapte, se acomode a la palabra, tengo que entender lo que estoy leyendo. Y por eso uno en la lectura bíblica no debe ir de carreras. Y si encuentra algo que no entiende, y busque, hay muchas formas, un diccionario, hay muchas formas de uno mirar, estoy leyendo esta parte, aquí encuentro esta palabra, aquí dice esto, ¿por qué dice esto? No lo entiendo, y a investigar, de tal manera que uno pueda entender y uno pueda ser edificado. Mire, hay un pasaje en San Juan capítulo 9, verso 35 al 38, de este hombre ciego que el Señor sanó, pero luego los fariseos lo atormentaban porque había sido sanado en un día de reposo. Y entonces ellos acusaban a Jesús de no ser de Dios, de ser pecador, porque había obrado ese milagro en día de reposo. Entonces el ciego defendía a Jesús. Y ellos le decían, da gloria a Dios porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, el que hizo el milagro en usted es pecador porque lo hizo en día de reposo. Y él dijo, ve, al fin y al cabo, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé, lo único que puedo testificar es que él me sanó. Y como tuvieron ahí un fuerte, y luego les dice, y yo sé que Dios, o sea, para acabar de sellar y de decirles a ellos, aquí el que está mal, los que están mal son ustedes. Y yo sé que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace la voluntad de Dios, a ese oye. Eso fue la copa. O sea que nosotros somos pecadores, y lo expulsaron de la sinagoga. Le cerraron la entrada al culto. Y entonces luego el Señor se lo encuentra, y mire lo que sucede. San Juan capítulo 9, verso 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú? Oiga esto. Entonces, como si le estuviera diciendo, ¿entiendes lo que lees? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, intelecto. Yo necesito entender, necesito conocer para poder creer, para poder responder. O sea, es lo que estaba diciendo. El Señor le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dice, quiero saber quién es. ¿Quién es? Ya quiero entenderlo, quiero conocerlo para poder responderle de manera positiva. Y mire lo que el Señor le dice. Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. La parte que no entendía, la parte que él quería conocer, ahora el Señor se la enseña. Y le dice, pues el que está hablando contigo, el que te sanó, es el Hijo de Dios. Yo soy. Y cuando él ahora ya tiene claro, ya su mente conoce a Jesús, ahora entiende a Jesús, ahora sabe quién es Jesús, entonces le dijo, creo, Señor. Y no solo le dijo, creo, Señor, se postró y le adoró. O sea, hubo una respuesta positiva, pero después que entendió quién era el Hijo de Dios, después que entendió quién era Dios, uno no puede adorar de verdad a Dios si uno no lo conoce. Uno no puede dar una respuesta positiva a Dios si uno no ha conocido a Dios. Uno no puede responder de una manera positiva a las cosas de Dios si no lo he conocido. A veces nos cuesta responder a las cosas de Dios sencillo, porque no hemos conocido a Dios.
nuestra mente no ha conocido, no ha palpado, no ha entendido, no ha comprendido quién es el Hijo de Dios. Cuando uno lo conoce a Él, aleluya. Él dijo, lo he sentido, lo he visto obrar en mí, pero no lo conozco. Mire, el Señor lo puede tocar a uno como tocó a este ciego y no conocerlo. El Señor puede obrar milagros en uno como obró en la vida de este ciego y uno no conocerlo. El Señor puede bendecir la vida de una persona y esa persona no conocer al Señor. Él le dijo, sí, Él ha obrado en mí, pero no lo conozco. Él me sanó, pero no lo conozco. Él cambió mi vida, Él ha obrado algo en mí, pero no lo conozco. ¿Quién es? Jesús le dijo, yo soy. Y ahora que lo ve, porque antes no lo veía, ahora sus ojos fueron abiertos y lo vio y lo conoció y le dijo, creo en ti, Señor. Ahí está esa fe, pero respondió de manera positiva después que entendió y comprendió el contenido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, de ahí que es importante que el mensaje que transmitimos, el mensaje de salvación, el mensaje que se presenta debe ser un mensaje que la gente lo entienda. Debe ser un mensaje sencillo y debe ser un mensaje claro. Sí, porque si tengo gente, él le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, no. Entonces Felipe le dijo, yo voy a encargarme de esa parte. Mire el verso 34 y verso 35. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Verso 35. Entonces Felipe, aleluya, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, este no entendía, pero hubo uno que sí comprendía, que sí conocía y comenzó a explicarle. Y comenzó a transmitirle el mensaje. Y comenzó a llevarle la palabra. Felipe no solo tenía el conocimiento, tenía la sabiduría para transmitir lo que conocía. Porque uno a veces puede tener mucho conocimiento, pero carecer de sabiduría para transmitir el conocimiento que uno tiene. Usted ve que hay personas con mucho conocimiento y al momento de explicar algo se vuelven un 8. Porque no saben cómo explicar el conocimiento que tienen. No saben cómo transmitir el conocimiento que tienen. Por eso no todos son maestros. Porque el maestro es el que enseña. El maestro es el que sabe transmitir el conocimiento que tiene. Entonces, uno debe pedirle al Señor, porque esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Porque tenemos conocimiento en muchas áreas. Pero a veces decimos, pero ¿cómo no me funcionan las cosas si yo tengo el conocimiento? Está bien, pero a veces me hace falta la sabiduría para aplicar el conocimiento que tengo. Entonces, mire que me llama la atención que dice, comenzando desde esta escritura. O sea, utilizó el pasaje que él estaba leyendo para transmitirle el mensaje. Para que él comprendiera, para que él entendiera. Que Dios nos ayude a los que compartimos la palabra. A hacer nuestro esfuerzo para que los demás nos entiendan, así sea un poquito. Muchas personas tienen hay personas que son maestros, de verdad maestros. Uno mastica y transmite un poquito, pero hay gente que es maestro. Pero lo poco que usted y yo podamos transmitir, hombre, que los otros lo entiendan. ¿Y sabe cuál es el secreto? Que yo mismo lo entienda.
Porque si yo no entiendo, si yo no entiendo lo que voy a explicar, pues menos me van a entender los otros. Entonces, si yo no entiendo algo, no lo explico. Porque ¿para qué lo voy a explicar si no lo entiendo? Y ahora entiendo las cosas que voy a explicar, pero debo saber qué términos voy a usar para transmitirlos. Porque a veces lo entiendo, pero uso un léxico que no, bueno, solo yo lo entiendo y alguno lo va a entender, pero hay gente que no me va a entender. ¿Y qué dijo el hermano? ¿Y eso con qué se come? Amén. Es lo mismo cuando transmitimos la palabra en la calle. Uno tiene que entender lo que va a transmitirle al que está en la calle. Amigo, cuando yo estaba en el mundo, y el otro, ¿y ahora dónde está? O sea, uno puede hasta asustar al oyente porque dice, este es un fantasma. Cuando yo era del mundo, ese es un término que nosotros entendemos, y si lo manejamos aquí en medio nuestro, usted me va a comprender. Y a todos nos pasa, pero es muy importante saber transmitir eso. Estábamos una vez en un evangelismo en un pueblo, y entonces un hermano usaba mucho, y cuando yo estaba en el mundo, y cuando yo era en el mundo, y él decía, oye, está predicando un muerto. Sí. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, el mensaje de salvación debe presentarse de manera clara, de manera sencilla, de tal manera que el oyente, porque estamos tratando de que ese mensaje llegue a su mente, que él lo entienda, que él lo comprenda. Entonces, cuando la mente entiende el evangelio, entonces la respuesta va a ser una respuesta positiva. Por eso en el verso 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio para que su mente entendiera. Entonces la fe salvadora involucra la mente. Qué bueno cuando una persona se convierte y sabe qué es lo que está haciendo. Sí, o sea que la persona entiende y la persona comprende. A veces nos suceden campañas y actividades masivas que hacemos y anote nombre y anote aquí, anote, y se convirtieron 500, se convirtieron 600 y vamos a buscarlos. ¿Usted entendió lo que hizo? Yo pasé allá porque me dijeron que pasara. Pero usted recibió a Cristo como su Salvador, ¿y eso qué es? Entonces la fe salvadora involucra la mente, pero en segundo lugar la fe salvadora involucra el corazón. Involucra el corazón. El corazón o emociones es la parte con la que sentimos alegría, tristeza, amor u odio. Es ahí en el corazoncito donde uno guarda estas emociones. Ahí es donde uno se alegra, se entristece, donde uno ama, manifiesta amor o también odio. Bendito sea el Señor. Entonces, mire que cuando la persona entiende el mensaje, entiende lo que se está transmitiendo, alabado sea el Señor, lo tiene claro, entonces la persona reconoce su condición. Ahí es donde entran las emociones a cumplir una parte importante. Ahora entendió y dice, Padre Santo, estoy grave. Y fue lo que pasó con nosotros. Cuando entendimos las cosas, y Dios mío, yo estaba perdido.
Yo estoy mal, yo en esta condición, y la palabra se estaba transmitiendo y nosotros, Señor amado, tenga misericordia, mi condición es tremenda, alabado sea el nombre del Señor. Viene la veracidad de nuestra condición a causa del pecado y hay una reacción. Mire el verso 36 y 37, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, emociones, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es Hijo de Dios. O sea, lo entendió, le dijo al etíope, ¿lo entendió? Sí. Ahora créalo. Ahora crea lo que entienda para que su vida sea bendecida. Porque uno a veces entiende las cosas, pero no abre el corazón. Porque cuántas cosas nosotros no conocemos. De la palabra, de la doctrina, de la enseñanza, de todo. ¿Y cuánto nos cuesta poner por obra? ¿O cuánto nos cuesta? O sea, a veces yo entiendo las cosas, pero las cosas a mi corazón no han llegado. Y si la palabra, lo que yo entiendo, no ha llegado a mi corazón, el efecto no va a ser positivo tampoco. Y nos pasa a nosotros los que compartimos la palabra. A veces entendemos la palabra, pero la palabra no está en nuestro corazón. Y yo puedo enseñar algo porque lo tengo aquí y no tenerlo acá. Decía un maestro de instituto bíblico en su materia, la mejor enseñanza, la más efectiva, la más poderosa, es la que se transmite de corazón a corazón. Por eso usted ve que el Señor le dijo a los discípulos, a los judíos, y esta palabra que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? Estarán sobre tu corazón. Están aquí, deje que esa palabra llegue acá. Y cuando ya esté aquí, entonces la repetirás a tus hijos. Una enseñanza efectiva es la enseñanza que sale del corazón. Una enseñanza que transforma a otros es la enseñanza que sale del corazón. Entonces yo tengo que permitir que la palabra traspase primero mi corazón. Nunca enseñemos algo que no nos ha tocado primero a nosotros. Nunca nos paremos en un altar a transmitir un mensaje que a nosotros primero no nos ha ministrado. Los que compartimos la palabra, predicadores que me escuchan en esta mañana, yo tengo una cantidad de mensajes ahí que ni siquiera los he terminado. Porque comencé a hacerlos y a organizarlos y bueno, mi forma de hacerlos, y quedé en el primer punto y después no le encontré ni norte ni sur. Dije, esto no me dice nada. Y como a mí no me dice nada, voy a dejarlo ahí, porque si a mí no me dice nada, a los demás tampoco les va a decir nada. Un mensaje que usted no lo sienta, no lo comparta. Una palabra que no ha traspasado primero su corazón, no la ministre a otro. Por eso las predicaciones o el mensaje de un pastor, de un líder, de un orador, de una persona que transmite una palabra, siempre le ha hablado primero a él mismo. A veces usted y yo decimos, pero mire, él hizo eso y él era el que más enseñaba que eso no se debía hacer.
Es que la palabra primero me ministra a mí. Y la palabra primero está hablando de mis defectos. Que yo no le preste atención es otra cosa. Porque uno dice, pero ¿cómo? Si él era el que hablaba de eso. Si él era el que decía que eso no se debía hacer. Si él era el que decía que tal cosa. Y era que lo explicaba con una claridad. Era Dios usando la misma boca de esa persona para decirle, corrija esto. Y la persona jamás prestó atención a su propio mensaje. Aprendía de un predicador que él decía, siempre que predique, procúrese escucharse usted mismo. O sea, ahora que tenemos la facilidad de que se graban las predicaciones, es bueno los que predicamos ir después y escuchar. ¿Sabe por qué decía eso? Porque ese mensaje que usted predicó, más que para los otros, era para usted. Era para usted. A veces uno dice, va a preparar un mensaje para caerles al leño limpio. Y el leño limpio es para uno mismo. Aleluya. ¿Cuánto le damos gloria al Señor, hermanos? Entonces no transmitamos lo que no sentimos. No compartamos lo que no sentimos, lo que no está en nuestro corazón. Lo que a mí no me llena. Si a mí algo no me llena, no lo enseño. Si a mí algo no me llena, no lo transmito. Si a mí algo no me llena, no lo predico. Porque a mí no me llena. Y yo quiero enseñar algo que a mí me llene. Que yo me sienta bien enseñando lo que estoy enseñando porque me está llenando a mí, me está ministrando a mí. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces el mensaje que usted ve que no tiene ni papá ni mamá y que usted no siente nada, diga, no lo voy a compartir. Porque si a mí no me habla, si a mí no me dice primero corrija esto, ordene esto, acomódese en esto, lo mejor es no hacerlo. Porque no va a ser de edificación. Entonces mire que la fe salvadora es una fe que no solo involucra el intelecto, involucra también el corazón. También el corazón. Él le dice, si crees de todo corazón, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire que cuando esa fe salvadora involucra el corazón de una persona, eso además de ir acompañado de tristeza, porque cuando la persona entiende la palabra, entiende lo que el Señor ha hecho por él, entonces viene esa tristeza al corazón, pero al mismo tiempo esa tristeza va acompañada de un profundo gozo. Porque uno entiende los propósitos de Dios con la vida de uno y uno se entristece por no haber respondido antes de manera positiva. Pero al mismo tiempo hay un gozo porque ahora la puerta se abrió para uno poder obedecer y poder hacer la voluntad de Dios en su vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Y cuando eso sucede, cuando eso pasa, hermano, se forma en la persona un apremiante deseo por conocer y entender la palabra de Dios y lo que Dios quiere hacer con su vida. Porque usted ve que el etíope responde y él le dice, ya Felipe le había explicado y dice, aquí hay agua. Aquí hay agua, o sea, el fuego estaba ardiendo en su corazón. Porque había un hombre que le estaba transmitiendo una enseñanza de corazón a corazón. Y ahora le dice, ya le había hablado hasta del bautismo en ese evangelismo que le hizo y le dijo, aquí hay agua. Si es por agua, aquí hay. Yo estoy listo. Entonces Felipe le dijo, no, vamos más despacio. No es solo que usted entienda, es que usted crea de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dijo, pues no hay problema, también creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo
para siempre. Y hay un deseo, ahora Él quiere, o sea, Él quiere poner por obra. Hay ese deseo en el corazón de hacer, de obedecer y de hacer la voluntad de Dios. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno entiende a Dios, hermano, uno quiere obedecer. ¿Sabe por qué nos cuesta a veces vivir una vida cristiana como debe ser? Porque nos falta conocer, nos falta entender. ¿Sabe por qué tienen que estarme empujando? A ver, Mario, camine al culto. A ver, Mario, ore. A ver, Mario, ayune. Porque me hace falta conocer. ¿Por qué tienen que estarme diciendo, adore a Dios, Mario, alabe a Dios, Mario? ¿Y quién vive, Mario? Y a su nombre, Mario. Porque me hace falta conocer. Cuando yo conozco a mi Señor y entiendo a mi Señor, no tienen que estarme diciendo adórelo, no tienen que estarme diciendo alábelo, no tienen que estarme diciendo ore, no tienen que estarme diciendo estudie su palabra. No, eso está en mí, yo lo conozco, yo lo entiendo y yo lo adoro. Le digo te amo, Señor. La persona que lo conoce, hermano, entra en un diálogo con Él, y eso no es una cosa mecánica. Eso fluye de su corazón y se vuelve un poeta espiritual, se vuelve un adorador y le dice te amo, Señor, tú eres mi vida. Y cada una de esas palabras no es porque otro se las dice que diga, eso sale de su corazón y su corazón se abre para decirle Señor te amo, Señor tú eres mi vida sin ti no tiene sentido, no hay razón de ser si tu presencia no es una realidad. O sea, hay un corazón abierto a Dios, porque uno conoce a Dios. Nos hace falta, estimada iglesia, conocer a Dios. Nos hace falta entender a Dios. Muchas cosas de nuestra vida cambiarían si de verdad lo conociéramos, si de verdad entendiéramos a Dios. Hermanos, seríamos diferentes, viviríamos de manera diferente, actuaríamos de manera diferente, conversaríamos de manera diferente, pensaríamos de manera diferente, hablaríamos de manera diferente, seríamos otra persona si de verdad conociéramos a Dios. Nos hace falta conocer a Dios. Uno puede llevar años en una iglesia sin conocer a Dios. Uno puede adorar al Dios, le pasa lo de los atenienses, adorar al Dios que uno no conoce. Uno puede alabar a Dios, reitero, sin conocerlo. Puede predicar de un Dios que uno no conoce. Puede uno hablar de Dios sin conocerlo. Puedo cantar acerca de Dios sin conocer a Dios. Cuando uno conoce a Dios, tremendo, hermano, tremendo. O sea, mi conducta, mi actitud, mi comportamiento debe llevarme a preguntarme, ¿yo de verdad conozco a Dios? O sea, esto que estoy viendo en mí, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, la forma en la que estoy actuando, cómo estoy viviendo, cómo estoy llevando la vida, es de una persona que conoce a Dios. Es de una persona que entiende a Dios. Mire, Dios se alegra en que lo entendamos y lo conozcamos. Cuando Isaías lo conoció más íntimamente, dijo, ay de mí que soy muerto. Cuando uno entiende y conoce a Dios, uno se ve a uno mismo, hermano. Uno se da cuenta de lo horroroso que es. Uno se da cuenta que la perfección que uno cree que tiene no está en el nivel. Uno se da cuenta que aún hasta su propia salvación está en riesgo cuando uno entiende y conoce a Dios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, hay ese deseo, o sea, yo lo conozco. Pablo dijo, tengo todo. O sea, después que lo conoció, dijo, todo lo tengo por basura.
mis títulos, mis posesiones, mis comodidades, mis cosas, todo lo tengo por basura. Lo que quiero es conocerlo a Él. Quiero conocerlo. Quiero que Él me hable, que Él me ministre, que yo lo sienta. Hermano, esas experiencias van a marcar nuestras vidas. Que tengamos un encuentro personal con Él, que Él nos pueda hablar a nuestra vida. Aleluya. Yo estudiaba este pasaje el día de ayer y me conmovía cuando dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Yo digo, Dios mío, cuán lejos estamos. ¿Usted se imagina que un ángel enviado por Dios se acerque a uno y le diga: Mario esto, fulano tal cosa? Es para que le dé a uno del gozo un infarto, esos fulminantes. Sí, que Dios nos ministra, hermano. Y leyendo, estudiando, pero ese texto a mí me tocó y me dijo: un ángel del Señor habló a Felipe. Ay, Padre. Porque a veces nos estamos alejando tanto, hermanos, que ya no creemos que Dios hable. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Mire, el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, cuando se conoce a Dios hay un deseo en el corazón por conocerlo más. Cuando yo lo entiendo, yo lo quiero conocer. Por eso hay gente que dice: deje de ser fanático cuando alguien se convierte. Y vea, eso no quiere estar sino en culto. Y no quiere ahora sino orar. Y no quiere sino hablar del Señor. Es que lo conoció, lo entendió. Y ahora hay un deseo, ese deseo de estar en las cosas de Dios, de involucrarse. O sea, ahora su vida se envuelve en ello. Y quiero terminar. La fe salvadora involucra la voluntad. Involucra. Para que suceda en mí una verdadera transformación, tengo que entender, conocer. Tengo que abrir mi corazón para que eso que he conocido llene mi corazón, y tengo que ponerlo en práctica. Aleluya. Involucra la voluntad. Hablábamos de la voluntad como esa fuerza espiritual que hay en cada persona que lo mueve a hacer algo o a no hacerlo. Es cuando el pecador se somete a Cristo y confía en Él como su única esperanza de salvación. Cuando la persona entendió y abrió el corazón, dijo: definitivamente el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor. El único camino para ir al cielo es el Señor. El único nombre, sobre todo nombre, es el del Señor. El único que me puede dar vida eterna se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. Mire, la fe genuina siempre producirá obediencia auténtica en la vida de la persona. La persona que ha experimentado de verdad a Dios, en esa persona va a haber un deseo tremendo por agradar a Dios. Verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo Felipe? Y lo bautizó. Ya le dijo: yo creo de todo corazón. Y dijo: me hacen el favor y me paran ese carro. Porque no es cuento, es que yo creo, y esto es de una voluntad. Y de una vez bajó y le dijo: Felipe, aquí estoy. Yo quiero obedecer. Había conocido al Señor y dijo: le quiero obedecer. Quiero hacer todo lo que a Él le agrada. Quiero hacer todo, o sea, lo amo. Y como lo amo, quiero obedecerle, quiero servirle, quiero hacer su voluntad. Yo no puedo decir que amo al Señor cuando no obedezco su palabra. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará.
Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Vive Cristo para siempre. Y termino. La fe genuina producirá una firme determinación de seguir adelante y no volver atrás. Cuando uno entiende y conoce al Señor, y cuando Él está en el corazón, mi voluntad es férrea, hermano. Y mi voluntad es, Señor, con su ayuda, voy a seguir hasta el final. Con su ayuda no daré un paso atrás. Con su ayuda seguiré mi camino. Miren lo que dice el verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no vio más a su maestro, a su instructor, a su líder, no lo vio más. ¿Y qué pasó con él? A partir de ese momento, el eunuco se descarrió. No volvió más a la iglesia. No volvió a congregarse. No volvió a adorar a Dios. No, ahora conocía al Señor. Lo entendió, lo conoció y dijo, y voy a seguir adelante. Dice que siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Cuando uno cuando uno entiende y conoce al Señor y uno lo ama, hermano, uno sigue adelante. Uno no se queda en la mitad del camino. Uno avanza. Uno no retrocede. La historia habla de este etíope, de todo lo que sucedió en Etiopía. Con él sucedieron cosas extraordinarias a través de la vida de este hombre. Dios lo usó en Etiopía para ser de bendición y para que otros conocieran a Jesús. Cuando yo lo conozco a Él, lo entiendo y le doy cabida en mi corazón y le obedezco, voy a convertirme en un canal de bendición para otros. Vamos a estar de pie, por favor. Mi alma te alaba, Jesús. Oh, Amakishalaya. Aleluya. Necesitamos entender a Dios, conocer a Dios. ¿Cuántas cosas suceden en nosotros? Reitero que debiéramos preguntarnos, Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios. Te conozco. De verdad te conozco. Este patrón de conducta, de comportamiento, es de una persona que te conoce. Este estilo de vida es de una persona que te conoce. Esta forma de vestir es de una persona que te conoce. Esta forma de hablar es de una persona que te conoce. Esta forma de hacer las cosas es de una persona que te conoce. Este patrón de conducta en mi hogar, en mi casa, en mi familia, Señor, es de una persona que te conoce. ¿Cuántos creyentes desanimados y con deseos de volver atrás? Cuando uno conoce al Señor, a pesar de las vicisitudes, de los problemas, de las traiciones, de los golpes, de las heridas, uno sigue gozoso su camino. Uno avanza porque uno ha conocido a Dios. Y cuando usted conoce a Dios, no importa que el mundo se le venga encima, no importa que sus seres más queridos le dejen solo, sola, usted avanza
Oh Dios, ese es el conocimiento que necesitamos. Mira el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo cuando muchos retroceden, Dios. Cuando la fe de nosotros, tu pueblo, se debilita, Padre. Por favor, visítanos, Señor. Háblanos. Habla a mi mente, habla a mi corazón. Déjame verte, oh Dios, para verme a mí mismo y conocer mi profunda necesidad de ti. Oh, aleluya.